el diferencial. Bueno, vamos a empezar con este entonces. Me parece que vamos a hacer los tres nomás. Esta era la curva, mejor dicho, el campo escalar. Y si nosotros consideramos, lo miramos un poco de otro ángulo, y esto lo pensamos como z, se podría reescribir esto como z menos 3 igual a x menos 2. Esto es solamente para darle la forma gráfica, lo que estoy haciendo. Y menos 3 al cuadrado sobre 8. ¿Sí? Y esto, visto así, sería un paraboloide, ¿verdad? Porque si anulo, si hago y igual a 3 acá, esto se va y esto me queda una parábola en el plano XZ. Y si anulo este término, o sea, haciendo x igual a 2, me quedaría una parábola en el plano ZI. Y si hago z constantes, mayores que 3, voy a obtener elipses, ¿verdad? Elipses, perfecto. O sea que esto sería un paraboloide, que sería hacia arriba, ¿sí? Con vértice, con el vértice, el centro está en 2, 3, por empezar. O sea, el centro de este paraboloide está en 2, 3, 3. ¿Sí? Y serían parábolas hacia arriba, con lo cual sería algo así, ¿no? Y cuando corto con planos horizontales, me van dando elipses. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bien, esto ustedes los deberían poder hacer así como lo estoy haciendo yo. Hoy a propósito no usé GeoGebra para poder mostrarles cómo estaríamos trabajando a mano, ¿verdad? Bien, vamos con, vos hiciste el diferencial de z, ¿sí? Yo les propongo hacer el diferencial de z y también hacer el delta z. Vamos a hacer los dos, así practicamos. El delta z, recuerden que sería el delta x y delta y era 0,5, ¿verdad? Eran iguales, creo. Bien. Bueno, eso ya sería delta z, no es el diferencial, ¿sí? El diferencial sería directamente usar las derivadas en el punto, ¿sí? Por delta x, que es 0,5, más la derivada en el punto respecto de y por delta y. Eso sería usar la diferencial. Y usar el delta z es exactamente lo que vos escribiste ahí. Deberían dar lo mismo, ¿verdad? Positivo o negativo. El tema es que esta parábola, cuando yo hago los cortes, digamos con un plano x igual a 2, ¿sí? Que la corto, esto es una parábola que es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, crecen las curvas, ¿sí? Entonces me debería dar positivo esto. Vamos a ver por qué te dio negativo vos. En principio vamos a calcular las derivadas, ¿sí? Vamos a calcular fx, y me dicen cuánto les dio, porque ustedes ya lo habrán hecho, y fi. Sin evaluarlas en el punto que teníamos, el punto 2, 3, 3. Primero calculemos las derivadas. ¿Cuánto dan las derivadas? A ver, fx nos daría 2 por x menos 2
sobre 4 y todo lo demás se anula. Y la otra es 2, exacto, por i menos 2 sobre 8, ¿no? No estoy de acuerdo con tu derivada esta, la FI. Ah, ok. Bien. Esto darían las derivadas. Si yo esto lo evalúo en el punto 233, es evidente que esto me va a dar 0. Y la otra me va a dar 0 también, porque i vale 3. Entonces, estaríamos en un caso similar al caso que yo les presenté el otro día del coseno de x más y. Con lo cual, aquí me va a dar 0. Esto me va a dar 0 directamente. ¿Sí? Esto me va a dar 0. Y el delta z, eso es, exactamente. Teníamos que calcular, esperen un segundo. Perfecto. Ok, entonces la ecuación del plano, si vamos a la ecuación del plano, después vamos a esto, a volver a esto, la ecuación del plano sería z menos 3 igual a la primera derivada que es 0, ¿sí? Por x menos 2, más la derivada en y por i menos 3, igual a 0. Por lo tanto, la ecuación del plano tangente es z igual a 3. ¿Está? De acuerdo. Entonces vamos a hacer el plano, ya sabemos por qué, ¿verdad? Ya sabemos por qué en ese punto, porque estuvimos hablando de eso el otro día, en ese punto el plano ahí es paralelo al plano XY. ¿Sí? Y lo que habíamos dicho ese día era que es paralelo al plano XY porque en ese punto, en este caso, hay un punto crítico, que es un mínimo, en el caso de esta superficie. La pregunta que todavía no respondimos, porque no sabemos, es, ¿solamente puede existir un máximo o un mínimo? ¿O puede existir otro tipo de puntos cuando el plano es paralelo al plano XY? ¿Sí? Eso todavía nos falta responder. ¿Y qué más? Y ahora el tema del signo, ¿no? El signo del delta Z. Vamos a hacer el delta Z. Vamos a hacer el delta Z. Entonces, el delta Z es, para el caso de delta X, delta Y igual a 0.5, me daría F en 2 más 0.5, 3 más 0.5. Menos F en 2.3. Entonces, F en 2 más 0.5, 3 más 0.5 sería reemplazar la X y la Y por ese punto. Entonces sería 2, lo voy a escribir así, más 0.5 menos 2 al cuadrado. Voy a tener que borrar este plano. Sobre 4 más 3
más 0,5 menos 3 al cuadrado sobre 8 más 3. ¿Sí? Entonces, menos f en 2, 3 me da 3 nada más, ¿sí? Porque cuando pongo un 2 y un 3 acá esto se anula, entonces sería menos 3. Quiere decir que el delta z me da, fíjense acá cómo quedaría. Esto se va con esto. Esto se va con esto. Esto se va con esto. ¿Tá? Entonces, queda delta z igual a 0,5 al cuadrado sobre 4. Más 0,5 al cuadrado sobre 8. Y esto está clarísimo que es mayor que 0. Ah, que puse que 8. ¿Qué es? ¿Está? Perfecto, perfecto, Ian. Ustedes observen lo siguiente. Acá Flores les dio un delta X, un delta Y igual a 0,5. ¿Qué pasa si yo no les doy ningún delta específico? ¿Sí? Les digo, bueno, calculen el signo de delta Z. Entonces yo acá podría tranquilamente trabajar sin un valor específico. Podría trabajar con delta X, delta Y. Y decir, bueno, para algún delta X, para algún delta Y, ¿verdad? Me quedaría esto, delta X al cuadrado, delta Y al cuadrado, y siempre puedo asegurar que esto siempre va a ser mayor que 0. Es decir, acá podemos hasta generalizar, no solamente para este valor de delta X, delta Y, sino que para cualquier valor, para cualquier incremento delta X, delta Y, voy a obtener que delta Z es mayor que 0. Y eso pasa, ¿sí? El análisis de esto es porque este paraboloide es cóncavo hacia arriba. Entonces, siempre el incremento va a ser positivo porque aumenta Z. A medida que me corro del punto 2, 3, va aumentando de todos modos el valor de Z. ¿Esto queda claro así entonces? Bien. Creo que era lo único que les pedía, ¿no? No sé si les pedí algo más, creo que era todo. Era el signo de delta Z y el plano. Bien. Si tienen algún otro ejercicio, lo hacemos. Y si no, propongo yo otro ejercicio cualquiera del libro. Hola, profe. Hola, ¿quién es? Ah, hola, Loren, ¿te dormiste hoy, eh? Estaba en modo incógnito, modo avión. Me estás espiando, César, no me gusta eso. Porque mirá si yo hablo mal de vos. Muchas veces hablo mal de vos y entonces voy a quedar mal. Bueno, Mira, no hace falta, yo mismo hablo mal de mí, así que... bueno. ¿Tenés alguna observación para hacer? No, metí la cuchara simplemente para preguntar si había alguna aclaración, algo, alguna necesidad en particular, como para que la elabore yo acá o algo por el estilo, pero por lo que veo, no. Bueno, no, ahí como los chicos habían hecho el ejercicio y encontraron algún error en sus cuentas,
Así que está bien, digamos, el hecho de haberlo pensado por lo menos antes de hacerlo, ¿no? Antes de hacerlo acá entre todos. Correcto. Bueno, si no tienen preguntas, chicos, yo voy a proponer otro ejercicio, porque si no se va la hora. A ver, vamos a elegir uno de acá. Derivadas direccionales, ¿sobre qué quieren hacer? Por lo menos díganme el tema, ¿sí? Yo busco el ejercicio. Derivadas direccionales, plano tangente, diferenciales. Nada. ¿Están todo claro entonces? ¿Estás viendo, César? ¿Querés elegir derivada direccional? Bueno, vamos a elegir el 33, el ejercicio 33, este que está acá. Y se suponga que en una cierta región del espacio potencial eléctrico B está dado por D de X y Z, 5X cuadrado menos 3XY, más X por Y por Z. Anótenlo. Yo también tengo que anotar. Bueno, creo que voy a trabajar acá sobre el libro nomás. Bien. Dice, determine la razón de cambio del potencial en el punto 3, 4, 5 en la dirección del vector 1, 1, menos 1. ¿Qué sería la razón de cambio? Por empezar, ¿qué nos están pidiendo ahí cuando me dicen la razón de cambio? La derivada. ¿Cuál derivada? ¿Qué derivada me están pidiendo? En la dirección del vector D. Perfecto. Y en el punto 3, 4, 5, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Van a ir haciéndolo ustedes. ¿Qué necesitamos para la derivada direccional? Era fx por el coseno del ángulo alfa, que era el ángulo que formaba el vector con el eje positivo de las x, más f' y en el punto por el seno del ángulo que forma el vector con el eje positivo de las x. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos todo esto. Necesitamos las derivadas, necesitamos los cosenos directores. Vayan calculando ustedes las derivadas en el punto, las dos derivadas, y me dicen los resultados. ¿10x menos 3y? Bien.
Sí, Joaquín. ¿Cuánto vale eso en el punto dado, que sería el punto 3, 4, 5? A mí me da 70, che. Menos 70 me da. A ver, 10 por 3 es 30. Acá me da 30. Menos. Ah, no, 12, perdón. Yo me equivoqué. 12 y 20. Bueno, supongo que está bien entonces. ¿Positivo es? Ok, bien. Entonces, 38 y FI, ¿cuánto da? Ese me da 3. A mí no sé. Todo mal estoy haciendo las cuentas entonces. 6. Acá me da 9, ¿no? O sea, la derivada en I da menos 3x más xz. La x vale 3, la y vale acá 3 y acá 5. 15. Ahí está. Bien. 6 por seno de phi. Bueno, entonces nos quedarían los cosenos directores, ¿sí? Ah, perdón. Acá, Flores, no me corregiste, ¿eh? Ah, no, perdón, estoy haciendo otra cosa acá en mi, en mi escritorio. Perdón, Tenemos perdón. una función, no me di cuenta, tenemos una función de 3 variables, chicos. Entonces irían los cosenos directores, por eso el otro día yo insistía con que no siempre es seno acá, ¿verdad? Seno es cuando yo tengo un vector en el plano y tengo, este es el ángulo phi, y este es el ángulo pi sobre 2 menos phi. Entonces, el coseno de phi es el primer valor, el primer coseno. Y después tenemos seno de phi, que sería lo mismo que el coseno del otro ángulo. Acá tenemos un vector que está en el espacio. Entonces, ese vector, si lo proyecto en el plano XY, va a tener un pi sobre 2 menos phi, y va a tener otro ángulo más que forma con el eje Z. Son 3 ángulos. Entonces acá voy a escribir algo distinto de esto, ¿sí? Coseno de phi, vamos a poner coseno del otro ángulo, que es el ángulo que forma con el eje Y, vamos a ponerle otro nombre, más Fz por el coseno del otro ángulo. Son 3 angulitos ahí, ¿sí? Pero lo importante acá es que el otro día yo les había dicho que cuando el vector lo divido por su módulo, o sea, cuando obtengo el versor correspondiente al vector este dado, las componentes de ese versor son los cosenos directores. O sea, si una vez que yo obtengo el versor, las componentes del versor van a ser coseno de phi, coseno de tita y coseno de omega. ¿Se entiende esto? Acá yo estaba un poquito distraída nomás. Entonces sería por el coseno de tita, aquí, y nos faltaría todavía f' z, ¿sí? Calculen f' z, y lo evaluamos en el punto.
Y eso vale 12. Ok, vale 12. Bueno, entonces sería 12 por el coseno. Nuestro vector es 1, 1 menos 1, ¿sí? Y más j menos k. ¿Cuál es el módulo de este vector? Bien, raíz cuadrada de 3. Entonces, van a dividir el vector por raíz cuadrada de 3. Uy, qué lío. Van a dividir el vector por raíz cuadrada de 3. Tienen que arreglar el lío que hice. Bueno, no sé qué hice. Me fui. Tenía un lindo espacio en blanco ahí, lo desperdicié. Okay. Ahí está. No. Raíz de 3. Entonces, coseno de phi es 1 sobre raíz de 3. El otro coseno, 1 sobre raíz de 3. El último coseno, menos 1 sobre raíz de 3. Ustedes van a reemplazar, van a hacer las cuentitas y me van a decir cuánto les da. Yo me imagino que esto les da positivo, ¿verdad? Porque acá esto, todo está dividido por raíz de 3. Esto es 38 más 6, ¿sí? Menos 12, les da algo que es positivo. Y yo les pregunto, ¿qué significa que esto les dé positivo? Perfecto. ¿Qué significa que esto les dé positivo? Que la razón de cambio va a aumentar y que el cambio, en el caso de del contexto de nuestro problema, que sería potencial eléctrico, podríamos decir que el potencial aumenta, ¿sí? En esa dirección aumenta. Y ahora yo les voy a agregar una pregunta más. Pero esa pregunta la van a pensar y la vamos a hablar el lunes,
porque yo tengo una reunión ahora a las 9, así que voy a cortar ahora nomás, cuando se corte. La pregunta es, ¿cuándo? En este mismo punto, ¿sí? O sea, con estas mismas derivadas, 38, 6, 12, en el mismo punto, ¿cuándo esta derivada o este cambio, esta razón de cambio va a ser máxima? Cuando esta expresión que está acá, 38 por coseno de phi, más 6 por coseno de phi, más 12 por coseno, cuando esta cuenta, digamos, se hace máxima. ¿Cuál es el máximo valor? O sea, en otras palabras, cuando el cambio de potencial es máximo. ¿Hay que igualar a 0 y hacer la derivada segunda? No. A ver, la derivada segunda no necesitas, Joaquín, porque en realidad yo te estoy preguntando algo que es algo algebraico. Yo te estoy haciendo una pregunta que es algebraica. Te estoy preguntando, ¿cuándo esta cuenta, digamos, que es una suma y una multiplicación, cuándo esto es máximo? Teniendo en cuenta, vos querés hacer el máximo de esta función, pero serían 3 variables, Joaquín. Hay 3 variables, porque estos cosenos son diferentes. Entonces, te pido que algo más fácil. Nosotros conocemos el comportamiento de la función coseno. Conocemos el comportamiento de la función coseno. ¿Sí? Que es una función que no presenta complicaciones en cuanto a los valores que toma. No se dispara, no toma valores que no sepa. ¿Sí? Nosotros sabemos exactamente qué valores puede tomar un coseno. Entonces, ¿cuándo, en función de eso, cuándo esta operación toma un valor máximo? Amor, pensé que te habías dormido. No escucho bien yo. Escriban, a ver, escriban porque no escucho. Encontré todo menos mi llave. Bueno, no sé. No veo nada, ¿vos me ves? Sí, te veo un poco. Me parece que no me están hablando. Bueno. Bueno, un beso. ¿Sabes? Un beso. No me están hablando. Bueno. De todos modos, dejo esta pregunta, digamos, abierta, de cuándo esa expresión va a ser máxima. Es decir, cuándo la derivada direccional va a ser máxima en ese punto, cuándo el cambio potencial es máximo en ese punto que estuvimos trabajando. Yo dejo esta pregunta, yo no sé si vos querés dejar algo más, César, si te parece bien que dejemos esto abierto como para seguir trabajando el lunes. Sí. No, está correcta esa pregunta, déjala ahí nada más. Sí, exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, entonces chicos, los dejo acá. Perdón, Vivi, Sí, César. Perdón, Vivi. Otra inquietud que les puedo dejar a los alumnos, que era la que estaba anotando yo recién acá, es la siguiente. Si ellos pueden considerar el concepto de la derivada direccional, que estuvimos analizando para campos escalares en R a la 2, en R a la 3, si lo pueden considerar en R. O sea, considerar el concepto de la derivada direccional, según ellos, tenían la idea de análisis 1, o sea, funciones de una sola variable. ¿Cómo se ve todo esto para funciones de una sola variable? Esa es la pregunta. Y el lunes yo puedo retomar esta idea. Porque la pregunta mía es concreta. ¿Cómo se toma el concepto de la derivada direccional en términos de que la derivada direccional se explica mediante un vector llamado gradiente multiplicado por un vector que es un vector dirección, ¿no es cierto? ¿Cómo se toma todo esto en análisis 1? Esa es la pregunta que yo hago. Análisis 1 en el sentido de considerar una sola variable, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, quedaron 2 preguntas entonces. ¿Cuándo la derivada direccional es máxima? Y cómo se pasaría, digamos, de esta definición general de derivada direccional
cuál sería su equivalente en una función que tiene una variable independiente nada más. ¿Está bien eso sería, César? Sí, tal cual. Bueno, los dejamos aquí, chicos. Que tengan buen fin de semana. Sigan trabajando en esto y nos vemos el lunes a las 4:30 de la tarde. Chau, César. Chau, Vivi, chau.